Está el doctor Pedrasoli con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Buen día. Alberto, ¿cómo estás? Muy Muy bien. bien. Hola, Muy bien. ¿cómo están, chicas? Bueno, presten atención, chicas. No sé por qué yo cuando lo veo al doctor pienso siempre que esto está dirigido más a la mujer, porque estadísticamente... Pues estadística, nada más que por la estadística. Pero sí. también caemos los hombres en eso, Sí, ¿no? por supuesto. A ver, el de 4-1 la relación. 4-1. Así de 4, Está bien. de 10 personas que nos escuchan, tenemos Bueno, 8 y 2. Prestemos todos atención. Mire, esta es la placa introductoria del tema que vamos a hablar hoy. Y las enfermedades óseas que empeoran el cuadro varicoso. Ahí están. La artrosis, la artritis y la poliartritis, las fracturas y las lesiones tendinosas y ligamentosas, es decir, por ejemplo, los esguinces. Estas lesiones, tanto óseas como en algunos casos musculares también, empeoran el cuadro. Bueno, ¿y por qué? A ver, si bien el mecanismo de las lesiones óseas o del aparato locomotor y esquelético actúan de forma muy similar, cada uno tiene sus características. Es muy común que, por ejemplo, en pacientes de edad coexistan enfermedades. Una paciente de 80 años que tiene un cuadro varicoso seguramente también tiene un cuadro artrósico. Claro. La artrosis es una enfermedad degenerativa de esa articulación, de esa coyuntura, para que lo entienda la gente, y lo que produce es un dolor localizado en la articulación, lo cual le impide a esa paciente trasladarse, moverse. Y si hemos dicho en reiterados programas que el estar quieto para un cuadro varicoso empeora el cuadro doloroso porque se hincha la pierna, estoy teniendo una paciente que obligadamente por su dolor de rodilla, ejemplo, su dolor de cadera, se está quedando quietita. Así que una enfermedad empeora la otra. Empeora la otra. Entonces se me está hinchando la pierna porque no me estoy trasladando, porque no me muevo, porque no camino. Y es muy común que no sepan diferenciar cuál síntoma es de la artrosis y cuál síntoma es de las varices. A ver, le duelen las piernas y se le hinchan las piernas porque tengo artrosis. Hay que tener en cuenta que la artrosis produce edema, pero de la articulación, esa rodilla que se hincha, que está como más grandota, más redondita, pero esa rodilla no produce edema de ahí para abajo. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial, por lo que yo te estoy diciendo recién, que coexisten enfermedades. Entonces tenemos una paciente que tiene artrosis y tiene varices, se me hincha aún más la pierna, porque por culpa de la artrosis no muevo, no hago actividad física, no camino. Doctor, en el caso de una paciente que llega a la clínica quebrada, sí, y obviamente tiene problemas de varices, ¿cuál de las dos cosas se tratan? No, hay que tener en cuenta, una fractura ósea, una quebradura ósea, un cuadro de una urgencia, hay que producir la inmovilización de esa fractura, de ese huesito. El cómo hagamos la inmovilización, hoy muchas inmovilizaciones van directamente a una técnica quirúrgica, son pacientes de edad que tienen una fractura y la indicación es una cirugía con la colocación de una placa, de un tornillo. Por ahí la gente tiene nada más que en su mente de decir me quebré y voy a un yeso. Entonces hay que tener en cuenta en esa cirugía el traumatólogo que lo va a operar, si esa paciente tiene una fractura de tibia y peroné y además tiene un cuadro con una dermatitis ocre, con un síndrome que es post-trombótico, estas piernas marroncitas y duras, voy a tener problemas con los tejidos que están alrededor de ese huesito fracturado. ¿Por qué? Porque van a impedir la cicatrización de esa herida quirúrgica. Entonces hay que actuar en un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque sí o sí hay que arreglar ese huesito que está en la profundidad del miembro, pero voy a tener que tener en cuenta el tratamiento posterior. Que no va a ser igual de un chico joven que tiene una fractura y pongo un yesito. Los esguinces de estas épocas, Alejandro, ¿requieren la misma inmovilidad que antes o no? Un cuadro así con varices se puede... Es muy común que se escuche decir, tuve tantos esguinces que, tengo varices porque tuve esguinces. Pero no, hay que tener en cuenta que el tener esguinces, no toda dobladura de un tobillo significa un esguince. No todo, porque me doble bajando el cordoncito y se me hincha un poquito el tobillo, no significa que no todo va a la inmovilidad. Para hacer el diagnóstico de esguinces hay que tener un diagnóstico de imágenes. No solamente por el cuadro clínico, porque el esguince puede ser de grado 1, de grado 2, de grado 3, de acuerdo de la distensión ligamentaria. ¿Qué es un esguince? La distensión de los ligamentos que sostienen la articulación. No todos los esguinces van a una inmovilización con un yeso. Hoy hay aparatos como unos walker, que son unas botitas muy piolas, que tienen unos abrojos que nos permiten tener ese miembro inmovilizado
y que además nos permiten de repente sacar esa botita, ese walker, bañarme, claro, no tener que ponerme una bolsa para bañarme, que son cosas que realmente influyen en la vida diaria de uno. Y sí puedo tener como consecuencia de ese edema, porque cuando hay una esguince hay un edema de toda la región, sí puedo tener como consecuencia de ese edema crónico, porque el edema de la esguince tarda mucho tiempo en recuperarse, un cuadro varicoso secundario a esa inmovilización. Ajá. ¿Por qué? Por la inmovilización y por el edema. Ahora, cuando las personas mayores se quiebran la cadera, las fracturas de cadera que suelen ser tan traumáticas, ¿también repercute, a pesar de que hay una lejanía entre las zonas? No es que repercute en ese caso en el cuadro varicoso, sino en los riesgos quirúrgicos que tiene la paciente. Porque si es una paciente que tiene un cuadro varicoso importante, es una paciente que tiene un edema de miembro, que tiene un síndrome ya de hipodermitis, estas piernitas marrones, son pacientes que tienen que estar con la prevención de lo que se llama tromboprofilaxis, porque la operación de cadera, las cirugías traumatológicas y las cirugías ginecológicas son altamente trombogénicas. Son pacientes que tienen predisposición a tener un cuadro de trombosis venosa. Hay que tener en cuenta que a los 40 años es muy difícil, salvo que tengamos un accidente, nos quebremos la cadera. Entonces estamos hablando de pacientes de edad, mayores que van a ser sometidas a una cirugía, y hay que tener mucho ojo con la prevención y la tromboprofilaxis. Pacientes que tienen que entrar a quirófano con cuidados particulares y que tienen que tener cuidados particulares en el postoperatorio inmediato y además alejados en el tiempo, porque son miembros que se edematizan mucho, y ese edema, aunque no haya una trombosis, a ver, salvamos el cuadro trombótico, pero ese paciente va a hacer un edema del miembro, y ese edema del miembro va a retardar la rehabilitación de su cirugía de cadera. Entonces hay que actuar en un equipo multidisciplinario, porque lo que dijimos antes son pacientes que seguramente tienen coexistencia de patología. Entonces cada especialista tiene que llevarle y prestarle atención al cuadro que tenga la paciente. Muchas gracias, doctor. A sus órdenes, como muy siempre. Amable, muy amable.